grabamos la clase para que ustedes mañana o pasado pues puedan volver a ver la clase otra vez. Y así como miramos el puntito rojo en la parte de arriba, desde este momento la clase ya está siendo grabada, ¿no? Ahora sí, pasamos a compartir las diapositivas para el día de hoy. A ver, bueno, empezamos primero que nada por la presentación del grupo Bryce. Dice así: la Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipe del sur del Perú, presente el día de hoy el tema llamado Antropología Filosófica. El curso se llama por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual educativa de todo el Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria virtual de alta calidad. Recuerda siempre que no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los resultados. La academia con mayor cantidad de ingresantes, la academia con primeros puestos frecuentemente. Y bueno, pues ahora les tocará a ustedes. Y por último, no olviden la frase que está en la parte de arriba que dice: yo me quedo en casa, porque la pandemia todavía no ha terminado. Mientras haya una persona con COVID, seguirán habiendo algunos inconvenientes, ¿no? Tenemos que seguir vacunándonos, tenemos que seguir controlando todas las cosas que hay en el Perú y en el mundo, y a esperar a que llegue nuestro momento de poner el hombro, ¿no? De poner el hombro para la vacuna. Listo. Ahora sí, nos vamos a empapar con el tema del día de hoy que se llama antropología. Acá está. Listo. ¿Me podrían confirmar si se mira en la pantalla el título o todavía no? Sí se ve, profe. Sí se ve, profesor. Correcto. Muchas gracias. ¿Y el audio se escucha bien, correctamente? También, profe. Ahí está. Gracias. Ahora sí, empezamos la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar del hombre. Eso se llama antropología filosófica. Entonces, arrancamos por acá. Por ejemplo, la persona que tienen en la pantalla es el Mister Universo de la India en el año 2017, cuando yo ingresé a la Bryce. Más o menos hace 5 años. Se llama Rohit Khandelwal, ¿no? Así como miramos en la pantalla, Rohit Khandelwal. ¿Por qué lo pongo a este Mister Universo hindú, ¿no? Que se parece a mí, solo que sin barba? Yo no tengo barba. Porque la evolución del hombre ha variado muchísimo, ¿no? Antes, te cuento, en la época griega, solamente se valoraba pues la sabiduría. En la época griega no importaba cómo eras. Podías ser chato, podías ser alto, podías ser calvo, podías tener un diente, pero eso no importaba. Lo único que importaba eran tus conocimientos. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que aparte del conocimiento importaba la raza. Obviamente las razas blancas o albinas tuvieron un avance descomunal, ¿no? Brutal, ¿no? Y bueno, pues después nos dimos cuenta, al menos hoy en día, si ustedes lo analizan, si analizamos la vida hoy en día la vida pues más que la inteligencia, ¿no? Hoy en día vale el cuerpo, la belleza, el peso, la altura. Hoy en día somos personas muy apegados hacia lo estético. Hoy en día, pues, nacer con un color claro, nariz respingada, bonita sonrisa, tener un cuerpo atlético, pega, obviamente, y pega mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo es la evolución del hombre, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a idealizar, en vez de idealizar, no sé, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Descartes, a John Locke,
a Sartre, a Wittgenstein, como hoy en día idealizamos pues al faraón Ra, a Susy Díaz, a Bad Bunny, a Maluma Baby, al Pato Parodi. Entonces, vamos a ver cómo hemos involucionado, ¿no?, a lo largo de los años. Primero, la antropología filosófica se inicia en el siglo XX a través de alguien llamado Max Scheler. Imagínate, los filósofos griegos, te estoy hablando de Sócrates, Platón, Aristóteles, son del siglo VI. Estamos en el siglo XXI y el estudio del hombre recién proviene del siglo XX. O sea, imagínate, en este momento estamos en el año 2021. Ahorita estamos en el 2021. Para estudiar al hombre, hace recién 100 años empezó a estudiar al hombre. Y yo me imagino que también tuvo que ver algo con las guerras mundiales o cosas por el estilo. Porque antes de las guerras mundiales, el hombre y la mujer únicamente eran elementos de trabajo, elementos para generar riqueza, ¿no? Eso ya lo hemos visto en historia cuando hablamos de Marx, ¿no? Detalle fundamental y principal, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, hace poquito nomás se empezó a estudiar al hombre, ¿no? Hace menos de 100 años, gracias a este autor llamado Scheler, Max Scheler, ¿no? La antropología filosófica es la reflexión del hombre como sí mismo, como persona, como unidad, como esencia, como microcosmo, ¿no? Obviamente, cada humano piensa algo diferente. Y cada humano piensa algo diferente en base a las cosas que ha vivido, en base a lo que ha ganado, en base a lo que ha guerreado, en base a lo que ha luchado, ¿no? Obviamente. Sigamos acá. La antropología estudia al hombre como una unidad biopsicosocial. Va a estudiar al hombre como una unidad biopsicosocial. El puesto del hombre en el universo, el sentido de su existencia individual como social e histórica, y además, esta es la frase principal de la antropología. ¿Cuál es su origen y cuál es su fin? Probablemente sea la pregunta más compleja de contestar, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Quién nos creó? ¿Y qué va a pasar después de que dejemos el mundo, ¿no? ¿Qué podría pasarnos después de que dejamos el mundo? Según el materialismo, la existencia termina. Cuando una persona muere, la existencia simplemente acaba. Y ahí termina todo. En cambio, según la religión, si una persona se ha portado bien en este mundo, en el otro mundo va a ser una persona, bueno, va a ir a un lugar llamado el paraíso, ¿no? Creado por Diosito para las personas que se portaron bien, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Bueno, hay un filósofo alemán muy conocido en la edad moderna que se llamaba Kant, Immanuel Kant. Kant se hace varias preguntas sobre el hombre, una más complicada que la otra todavía. Por ejemplo, ¿qué puedo saber de los hombres? ¿Podemos conocer todo de un hombre? Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, cada vez se estudia mejor al hombre, ¿no? Se va desarrollando el ser humano en sí, ¿no? 2. ¿Qué debo saber de un hombre? ¿Qué puedo saber de un hombre y qué debo saber de un hombre? ¿Qué debo de esperar de un hombre? Para mí, esa es una pregunta muy compleja porque cuando ustedes se enamoran, una de las preguntas que se hacen es, ¿qué debo de esperar de mi enamorada y qué debo de esperar de mi enamorado? ¿No? Algunos de ustedes dicen, debo de esperar que me sea fiel, debo de esperar que me respete, debo de esperar de que no me agreda, ni verbal, ni mental, ni física.
Pero hay personas que permiten ser agredidos por otro de las tres maneras: mental, física y eh, psicológica también. Entonces, probablemente a veces lo que nosotros esperamos justamente sea lo que no se cumple, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. 3. ¿Qué es un hombre? Alguien que piensa, alguien que siente, alguien que tiene metas, alguien que es afectivo. ¿Cómo podemos definir a una persona? Bastante complejo, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿No? ¿Cuál es el rasgo que nos distingue de otros seres? Podríamos separarlo por sexo, ¿no? ¿Qué diferencia a los hombres de las mujeres? Unos serán más racionales, otros serán más afectivos, unos serán más suaves, otros serán más reacios. ¿Cuál es la diferencia en sí? Y por último, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Cuál es el fin del hombre? Todas esas preguntas se hizo Kant, imagínense. Bueno, vamos a conocer ahora al humano a través de la historia, porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que al humano hoy en día no se le percibe como se le percibía hace 100 años o hace 200 años. Hace 200 años, en 1800, los niños reaccionaban igual que los adultos. Es más, a un niño se le vestía igual que un adulto. Un niño era como un adulto en miniatura. Hoy en día hay una gran diferencia entre niños y adultos, ¿no? Se promueve el desarrollo, la felicidad, hay juegos solo para niños, hay elementos solo para adultos, hay cosas que solo miran los niños, hay cosas que solo miran los adultos. Pero la filosofía se hace una pregunta, ¿no? La esencia del hombre. ¿Qué significa la palabra esencia? Algo que no varía y algo que no cambia, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una persona que biológicamente nace varón, pero que desea ser mujer, ¿no? Lo que llamaríamos por ejemplo, homosexualidad, ¿no? La persona que biológicamente nació varón, pero es decisión suya ser mujer, puede hacerse una serie de transformaciones. Puede hacerse cambios hormonales, puede hacerse operaciones plásticas y en verdad prácticamente quedar como una mujer, ¿no? He ahí el detalle. Pero la pregunta es, ¿se borrará la memoria de que nació biológicamente como varón? Probablemente no. Y esa sea un tipo de esencia que hay. Todos los seres humanos nacemos con algunas peculiaridades, algunas cualidades, si lo queremos llamar así, que por más que hagamos 50,000 modificaciones, esas cualidades no van a variar o no van a cambiar, si lo queremos decir así. Por ejemplo, vamos a ver cómo se miraba al hombre a lo largo de la historia. Ya, empezamos acá. En la época presocrática, en la edad antigua, primeros años de la vida, ¿no? Estamos hablando de la época pues, de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, ¿no? Se miraba al hombre como uno más de la naturaleza, una parte más de la naturaleza. Entre el hombre y la naturaleza no había mucha diferencia. Los animalitos dependen del agua, los humanos también. Los animalitos comen, los humanos también. Los animalitos tienen deseo sexual, los humanos también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un humano y un animal? Ninguna. Es lo mismo, exactamente son iguales. Eso era lo que se pensaba en la época antigua, ¿no? Luego pasamos a los sofistas, los primeros maestros, los primeros genios que hay, y los sofistas ya le dan otra interpretación. Los sofistas dicen, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el único ser que reflexiona por el lugar donde vive, el único ser que analiza su contexto,
El único ser que le da un significado al mundo y a la vida es el hombre. El hombre mide las cosas, evalúa las cosas. El hombre prepara las cosas, planifica las cosas. Entonces, según Protágoras, el hombre no es uno más del mundo, sino que el hombre le da sentido a su mundo. Probablemente el humano mire un árbol y diga, pero ese árbol como árbol no me sirve. Ese árbol como árbol a mí no me sirve. Lo puedo cortar y lo vuelvo mesa, lo vuelvo silla, ¿no? Entonces, el hombre, a medida que interpreta su mundo, lo va cambiando, lo va modificando, lo va alterando también, si lo queremos decir así. 3. Nos vamos hasta la edad moderna. Profesor, ¿y qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media se pensaba que el hombre era el hijo de Dios. Probablemente de la tradición judía heredamos de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces en la Edad Media se creía que el guardián de todo era Dios y nosotros éramos sus hijos, ¿no? Sus hijos que le debemos respeto, obediencia y todo lo demás. Bueno, nos vamos a la Edad Moderna, ¿no? En la Edad Moderna hay alguien llamado René Descartes, ¿no? En el caso de René Descartes fue el primero en proponer que el hombre es un ser racional. El hombre, a diferencia de otras especies, animales, plantitas, hongos, musgos, yo qué sé, es una persona que razona. Por eso es que ustedes recordarán que Descartes es el fundador pues, del racionalismo, ¿no? El hombre es un ser racional, pensante, ¿no? He ahí el detalle. Luego vamos a tener un debate entre el francés llamado Jean-Jacques Rousseau y el inglés llamado Thomas Hobbes, ¿no? Este es un debate interesante, ¿no? Miren, vamos a empezar por Hobbes. ¿Saben qué decía Hobbes? El hombre es malo, el hombre es malvado por naturaleza. Por eso es que la sociedad nos pone reglas, porque si no hubieran reglas, haríamos lo que nos da la gana. El hombre es malo por naturaleza, decía Hobbes. En cambio, Rousseau dice, no, el hombre no es malo, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cada uno, ¿ya? Empezamos por Thomas Hobbes. ¿Qué creen ustedes que pase si yo a niños de 3 añitos, vamos a imaginar que yo voy a un jardín y la profesora de 3 años me dice, un favor, cuídelos un ratito, voy a ir a la dirección, me demoraré 5 minutos. Y le digo, bueno, ok, vaya, yo los veo. Vamos a imaginar que yo no los mire, simplemente cierro la puerta y los miro por la ventana. Pregunta, ¿qué harán niños de 3 años si 5 minutos los dejan libres? A ver, cuéntenme, ¿qué creen que hagan? Ponerse a jugar, ponerse a gritar. Pelear. Pregunta, ¿se podrían golpear? ¿Se podrían agredir? ¿Se podrían lanzar las cosas o no? Tal vez. Sí. Claro. Ahora, uno lo piensa y dice, pero ¿por qué no? Porque, en primer lugar, los niños no conocen las reglas. Los niños desde que van a jardín, 3 años, aprenden reglas, aprenden que se usan lápiz, aprenden que se colorea de una manera, aprenden a cantar el himno, aprenden a formarse. Pero si yo no capacito a un niño, ese niño va a hacer lo que quiera. A ver, otro ejemplo ya. Hoy en día todavía se prohíbe de alguna manera la violación. Vamos a imaginar la violación a mujeres, porque hay una ley, ¿no? Que dice que si una persona agrede sexualmente a una mujer, pues se va a la cárcel, ¿no? Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si desde mañana violar a una mujer ya no es delito? ¿Bajarán las violaciones o incrementarán las violaciones?
Incrementarán. ¿Ustedes qué creen? ¿Empeoran o bajan? Obviamente empeoran, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos reglas. Por eso les digo, desde la óptica de Hobbes, los hombres somos malos. Y por eso la sociedad nos tiene que poner reglas. Porque si no nos pone reglas, nos desbandamos y haríamos lo que nos da la gana. En cambio, Rousseau dice, no, el hombre no es malo, es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Ustedes están de acuerdo con Rousseau o con Hobbes? Con Rousseau. O sea, algunos de ustedes están convencidos que nacieron buenos, pero el mundo los corrompió. Podría ser, ¿eh? Por ejemplo, yo me imagino que más de uno de ustedes en algún momento ya probó licor, así sea un vasito o 20. La pregunta es, ¿probaste licor por tu cuenta o alguien te malió? Alguien te dijo, toma, prueba. ¿Probaste o te corrompieron? Me corrompieron. Te corrompieron, ¿no? Imagínate un día dejaste a tu pareja y de pronto te pusiste a llorar, ¿no? Y una amiga te dijo, toma, se te va a pasar. ¿Qué es? Es querosén con gasolina. Y te malearon, pues te corrompieron, ¿sí o no? Ahora, yo creo que el humano es 50-50. Yo creo que el humano de verdad sin reglas se desborda, se descontrola. Pero también creo de que en muy buena parte nos corrompen, ¿no? En muy buena parte nos corrompen, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pasamos a los siguientes dos autores, Immanuel Kant y Langman. Kant. El hombre es el único ser de la Tierra que determina su propia moral. Ningún perrito y ningún gatito tienen reglas morales. No salgas calato, ponte ropa, no subas al techo, no hagas el otro. El humano sí. El humano crea su propia moral y dice que algo es bueno y que algo es malo, ¿no? Por ejemplo, a medida que va avanzando el mundo y a medida que va creciendo el mundo, pues las reglas morales cambian, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada que miraba las noticias, hubo una arenga en las marchas que ha habido que me llamó mucho la atención, que decían, dictadura sí, comunismo no. Dictadura sí, comunismo no. O sea, yo entiendo a alguien que diga, yo no quiero ser comunista, no quiero caer en un partido comunista o cosas por el estilo, pero decir dictadura sí por comunismo no, parece algo incoherente, pues, ¿no? En realidad, una de las características que más critican de los comunistas es que son dictadores. Y estoy gritando que no quiero papa amarilla porque quiero papa rosada, pero sigo eligiendo lo mismo, ¿no? Ese es el detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno. Y por último, el ser humano, el hombre, según Langman, se hace a sí mismo, se va creando poco a poco. Esta frase del autor llamado Langman es una frase de los existencialistas. Los existencialistas son personas que justamente proponen esto, ¿no? El ser humano, a medida que va eligiendo, se va creando. Una de las características y las peculiaridades de un existencialista es que dice que la principal capacidad que tiene un humano es la capacidad de elegir. A medida que vamos eligiendo, vamos creando nuestro mundo y vamos creando nuestro universo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Listo. Hasta donde he avanzado, que es la parte 1, ¿alguna pregunta o alguna duda o continúo nomás? No tiene nada de profesor. Listo. Gracias. Continúo nomás entonces.
Por ejemplo, cuando tú has hecho psicología con mi amigo Alfredo, el pupilo, en la balota 1 de psicología, nos habla de teorías psicológicas que describen al hombre, ¿sí o no? Al humano. El conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, la teoría cognitiva, la teoría genética, desde el punto de vista psicológico, cómo es un humano, ¿no? Y ahí el detalle. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo describimos a un humano desde el punto de vista filosófico. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es un humano desde el punto de vista filosófico, más bien? Dice así. Por ejemplo, ahí hay una frasecita que dice, elegí ser fiel. Les pregunto, ¿uno elige ser fiel o ya nace fiel? Elige. Elige. Elegimos ser fiel. Ya. Entonces, podríamos decir también de que elegimos ser infieles o no. Cuando yo soy infiel es porque lo elegí o no. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, no habría ninguna excusa si nos dicen estaba drogado, estaba borracho, sino que yo elegí ser infiel o elegí ser fiel, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera teoría filosófica que explica la vida del humano, ¿ya? Dice así, el espiritualismo. Según el espiritualismo, hay un elemento que no es material, sino que es ideal, que es el que regula la conducta del hombre. O sea, la conducta del hombre no viene por su experiencia, no viene por el ambiente, no, 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 no. La conducta del hombre es regulada por un elemento ideal que se llama, pues, el espíritu, ¿no? En todo caso. Platón pensaba de que los humanos estaban conformados por dos elementos, el alma y el cuerpo. Pero el alma, el cuerpo es algo incompleto, algo muy mal hecho, decía Platón. Lo único perfecto que tiene el humano es el alma. El alma regula la conducta del humano. ¿Se acordarán ustedes cuando hacíamos Platón que según tu escala social tienes un tipo de alma? Si tú es del rey o de las personas cercanas al rey, tienes un alma racional que se ubica en tu cabeza. Si eres una persona que se dedica a servir al país o al pueblo, alma sensible o concupiscible, amor por la patria, ¿no? Y si tienes un alma, si eres una persona de la ciudad, del pueblo, tienes un alma concupiscible que está dedicada a la búsqueda del placer, incesantemente la búsqueda del placer, decía Platón, ¿no? Listo. Entonces, para Platón, que es un autor espiritualista, lo que regula la conducta humana, ¿cuál es? El alma. El alma controla y regula la conducta humana. 2. Max Scheler, el creador de la antropología, ¿no? Max Scheler tiene un libro que se llama El puesto del hombre en el cosmos. Y según el libro de Max Scheler, todos los seres vivos son personas biológicas que toman agua, que duermen, que tienen deseo sexual, que buscan la sombra, etc. Pero hay algo que lo hace al humano superior a los demás. Según Max Scheler, es el espíritu. El espíritu ocasiona que el humano tenga motivaciones, deseos, pasiones, que tenga metas y sueños, algo que las demás especies no tienen. Un perrito no tiene metas y sueños, un gato no tiene metas y sueños, un león no tiene metas y sueños, el humano sí. ¿Qué es lo que diferencia al humano de los demás? El espíritu, porque los seres humanos, para tener deseos y motivaciones, tienen espíritu. Eso era lo que pensaba Scheler, ¿no? Listo. Siguiente corriente se llama el naturalismo. Había un filósofo llamado Herbert Spencer que se había interesado mucho por la teoría de Darwin
de la evolución, ¿no? Recuerden ustedes que Darwin pensaba que el principal proceso que provocó que el humano avanzara es la adaptación, ¿no? Los humanos que se adaptaban avanzaban y los humanos que no se adaptaban morían. Entonces, según Herbert Spencer, en la vida social es igual. Aquellos humanos que se ven más fuertes o tienen algún atributo que los haga más fuertes, son personas más adaptadas que otras. Obviamente son personas más adaptadas que otras, ¿no? Por ejemplo, él plantea un darwinismo social. ¿Qué significa un darwinismo social? Que debemos evaluar a los humanos en base a cómo se adapten. Los humanos que se adaptan mejor evolucionan. Los humanos que no se adaptan poco a poco van quedando en el olvido, ¿no? Yo me imagino, supongo yo, de que debes haber tenido algún familiar tú de unos 50 años, 60 años, que no usaba la computadora, no tenía mucho apego por la computadora. De repente algún tío lejano, de repente tu abuelo, que no usaba mucho la computadora. Se ha visto obligado a usar una computadora por casi 2 años, a hacer informes en la computadora. ¿Tú te imaginas todos los gastos tecnológicos que han habido? Imagínate, ¿no? Todos los gastos tecnológicos que han habido últimamente, ¿no? ¿Cuántas personas han comprado un micro? ¿Cuántas personas han comprado una cámara? ¿Cuántas personas han comprado pues una computadora nueva, una laptop? Hasta el cansancio, ¿no? Muchas, pero muchas personas deben haberlo hecho, ¿no? Entonces, eso es un detalle que obviamente hay que tomar en cuenta, ¿no? Obviamente hay que tomar muy en cuenta. Dice Spencer, ¿no? Los individuos más aptos de cada sociedad merecen quedar y dominar a los menos aptos, ¿no? Son los más competitivos los que tienen los mejores cargos y los mejores rangos. Y obviamente son los menos competitivos los que van quedando relegados y van quedando de lado. He ahí el detalle. Listo. Pasamos ahora a la tercera corriente llamada el simbolismo. ¿Qué es lo que dice el simbolismo? El simbolismo de Ernest Cassirer, dice lo siguiente, ¿ya? Lo que diferencia a los humanos de otras especies son que los humanos le damos significados a los objetos. Para un ser humano, un objeto tiene significado. Es un símbolo, ¿no? Por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo ya. ¿Qué pasaría si tú estás en la plaza de armas con tu amiga, por ejemplo, y viene un chileno, agarra una bandera peruana, la tira al piso y la comienza a pisotear? ¿Qué harías? ¿O no harías nada y le dirías, oh flaco, está bien, dale, dale nomás? ¿Qué harían? ¿Lo revientan o no lo revientan? Pero, pues, Sí, Lo reventamos. Algunos dirán, ucha, le hacemos lo mismo que le hizo a la bandera. La pregunta es ¿por qué? Porque la bandera tiene un símbolo, tiene un aprecio para nosotros. Yo me he dado cuenta, y es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿te has dado cuenta cómo las personas lloran en el estadio cantando el himno? Pero en el colegio, ¿acaso cantabas el himno tú? En el colegio ponían el himno y tú te matabas la mosca, te matabas de risa, hacías ejercicio, nada, pues te llegaba el himno, ¿no? A veces ni cantabas, pues estabas ahí parado ni te ponía la mano al pecho. Pero en el estadio se abrazan, lloran de la emoción, ¿no? Somos libres. ¿Por qué será, no? Porque es un ambiente pues simbólico, ¿no? Algunos de ustedes mete gol Perú y se besan la camiseta, lloran de alegría, porque es un símbolo, ¿no? Ese es un detalle. Y puede sonar raro, pero a pesar de la pandemia y todo lo que hemos vivido,
quiero que recuerden un detalle para toda la vida. Nosotros somos la generación que miró a Perú en un mundial. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Yo no sé cuántos años tenga que pasar de repente para volver a ver a Perú en un mundial, pero hay dos detalles. Nosotros hemos visto a Perú en una final de Copa América con Brasil hace 2 años, 3 años. También hemos mirado a Perú en el mundial. Como es un recuerdo como para no olvidarlo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ese es el detalle. Bueno, también como pone su compañero en el chat, también miramos fallar a Cueva el penal, obviamente, ¿no? Pero de que hemos mirado a Perú en un mundial, nosotros somos la generación que vio a Perú en un mundial, ¿no? He ahí el detalle, ¿no? Les pondría otros ejemplos políticos, pero como es probable de que muchos de ustedes estén divididos, uno en un bando y otro en el otro bando, por eso no. Pero sí, somos simbólicos, pues, ¿no? Para nosotros los símbolos son importantes, ¿no? ¿Por qué usamos el color rojo y el color verde en diciembre? ¿Se han dado cuenta? ¿Alguno de ustedes tendrá su pijamita navideña o no? ¿Tiene su pijama navideña o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Generalmente su pijama navideña es rojita, verde. ¿Por qué? ¿Por qué no la compraste amarilla? ¿O por qué no la compraste blanca? No dice, no. Pijama navideño, pues. Tiene que ser rojo. Según lo que dice pues Casir, somos simbólicos. Nosotros le damos valor a los objetos, ¿sí o no? Le damos mucho valor a los objetos. Por ejemplo, yo desde que era niño, a mí me gusta hacer los pesebres en Navidad. Los pesebres, los nacimientos, a mí me encanta. Ahora, que sea católico al extremo tampoco, ¿no? No voy a misa tanto, no me golpeo el pecho, pero hay algunas actividades religiosas que sí me parecen interesantes, como Navidad, Semana Santa, obviamente, pero somos simbólicos, pues, a nosotros nos importan los símbolos, ¿no? Aunque a veces rompemos las reglas, ¿no? Pregunta así como patas, ¿ya? Cuando tú caminas por la calle y arriba de ti hay un semáforo, ¿tú miras el color del semáforo o miras si no hay carros? ¿Qué es lo primero que miras? ¿El semáforo o si no hay carros? Si no hay carros. Carlos. Si no hay carro, ya apurado. Ambos. Si no hay carros. Yo creo que los peruanos miramos carros. ¿Qué pasaría si el semáforo está en verde pero no hay carros? Cruzo. 9 de cada 10 peruanos dirían, yo cruzo. Es ahí el detalle, ¿no? Ahora, otro ejemplo. ¿Ustedes bajan en paraderos o le dicen, amigo, baja kiosco, amigo, baja grifo, amigo, baja piedra? Esquina. ¿Dónde bajan? Esquina, profe, esquina. 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 Baja Beneco vendiendo arepa. Imagínate, ¿no? Cómo somos, ¿no? Entonces somos simbólicos, pero también nos encanta romper las reglas, ¿no? Eso sí es verdad. Nosotros rompemos la regla, pero hasta ya no poder, ¿no? Listo. Dualismo. ¿Qué es lo que dice el dualismo? El dualismo viene de dúo, dos, ¿no? El dualismo dice que no hay un elemento que regule la conducta humana, son dos. Por ejemplo, según Descartes, el ser humano pues tiene dos tipos de conocimientos. El conocimiento que viene del interior y el conocimiento que viene del exterior. Al conocimiento que viene del interior, Descartes le llama la res cognitiva. Al conocimiento que viene del exterior le llama la res extensa. Entonces, según Descartes, el ser humano regula su conducta en base al equilibrio del interior y de lo exterior, a la res cognitiva y a la res extensa.
La red cognitiva es la que usamos para pensar. La red extensa es la que usamos para conocer todos los elementos que hay en el mundo. La temperatura, el calor, el peso, a las personas, a los animales, a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. 3, bueno, 2 que diga, Blaise Pascal. Blaise Pascal, el colegio de algunos de ustedes, de repente alguno estudió en Blaise Pascal, dice que los humanos también se guían por 2 elementos. No hay un elemento que guíe al humano, son 2. El corazón y el cerebro, dice Blaise Pascal. ¿Para qué usamos el cerebro? Para pensar. ¿Para qué usamos el corazón? Para sentir. A veces nos gana el pensamiento y somos muy serios, muy reflexivos. A veces nos gana el corazón, ¿no? Por ejemplo, ayer hacía un seminario con otros compañeros tuyos del colegio y les decía lo siguiente, ¿no? Todos criticamos de que una chica educada, por ejemplo, se enamore de un chico medio pirañón, pandillero, rockero, machista y no sé qué más. Y yo les explicaba ayer a mis alumnos de que de cada 10 decisiones que toma una mujer, 7 se basan en emociones y 3 se basan en razones. Y en el varón es al revés. De cada 10 decisiones que toma un varón, 7 se basan en la razón y 3 se basan en la emoción. ¿Cuál es la moraleja? Yo no le puedo dar a una mujer razones porque de esa manera no la voy a enamorar. Le tengo que provocar o generar emociones. Porque si la chica no interpreta de que tú eres una emoción positiva, no se va a enamorar de ti. En el caso del varón es al revés. Si tú a un varón le haces sentir, 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 la va a pasar bien, pero si no hay una justificación exacta, tarde o temprano simplemente te va a dejar ir. Tú le vas a decir, oye, pero yo te creé una carta y yo te fui a visitar y yo te llevé rosas y yo estuve contigo en las buenas y en las malas. Pero él interpreta y dice, bueno, esos son emociones que yo no entiendo bien, pero no hay razones, ¿no? Por eso cuando usted hable con un varón, dígale las razones. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque te quiero, porque te valoro, porque te aprecio, porque pienso en ti. Eso es darle razones al chico, por ejemplo. Eso es lo que dice Blaise Pascal, ¿no? A veces nos dejamos llevar por el corazón, a veces nos dejamos llevar por los sentimientos. Ese es el detalle. Pasamos ahora a la corriente del historicismo. Y más o menos ahí nos vamos a quedar porque tengo que enviarle su práctica de la semana pasada. Según el historicismo, lo que regula la conducta de un humano es la historia. Lo que hemos aprendido de manera histórica regula nuestra conducta. O sea, estamos hablando pues de tradiciones, costumbres, etcétera, ¿no? Hábitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alemán Diddley, Wilhelm Diddley, dice que el humano interiormente le comienza a dar valor a algunos elementos, ¿no? El humano de manera interna provoca de que algunos objetos tengan sentimientos, creencias y voluntad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que son cabaleras, ¿no? ¿Qué pasaría si yo voy a una cita con una chica y la chica me dice, qué bonita camisa, qué bonito pantalón, qué bonitos zapatos? Y ese día la chica te chapa. ¿Qué dices tú? Ah, no, esta es mi camisa de la suerte, mi pantalón, mis zapatos. Siempre que vaya a gilear voy a ir con esto. Yo recuerdo que cuando yo era niño y tenía 11 años, imagínate, primero de secundaria, yo tenía una polera de un color verde claro y un pantalón crema que tiene esos que tienen varios bolsillos. Y una vez salí y a una niña de mi edad, 12 años, le pareció bonita mi ropa. ¿Para qué me dijo eso? Siempre que iba a conocer una chica, iba con esa ropa.
Yo estaba convencido de que esa ropa era de la suerte. Y bueno, pues no me fue tan mala porque como vas con el mejor ánimo y la mejor energía, siempre tienes otra predisposición. Te sientes más guapo, más sexy, más amable, más seductor. Y sí funcionaba. No se imaginan lo mal que me sentí cuando llegué a 13, 14 años y mi ropa favorita ya no me quedaba. Decía, uy, no, ¿y ahora qué hago? Ese es el detalle, ¿no? Y en el caso de José Ortega y Gasset dice que hay instituciones históricas que moldean nuestra conducta. La familia, los amigos, el colegio, el trabajo, la religión, el Estado. Todas esas instituciones sociales históricas, porque no son de ahora, son de hace décadas, de hace años, de hace siglos, son las que regulan tu conducta. Listo. Ahora sí, voy a buscarles el formulario de la semana pasada. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de todo lo que ha avanzado? Toc, toc. Naca la pirinaca. ¿Nada? Ya. Permítanme unos 30 segundos. Estoy entrando al Office, ¿no? Estoy entrando al Office para enviarles el formulario que he hecho la semana pasada. Recuerden ustedes que la semana pasada hicimos falacias, ¿no? Falacias parte 2. Entonces, el formulario que les voy a entregar el día de hoy es sobre falacias parte 2. Espero que lo llenen, espero que hayan aprendido. Recuerden siempre que si tienen alguna duda, algún detalle, algo que no hayan entendido, tenemos un chat, pregúntenme, díganme, profesor, soy de la clase tal, no entendí esta parte y yo gustosamente les vuelvo a explicar. Listo, ahora sí, vamos al chat, le pongo a la práctica copiar y pegar y ahí se los voy a colocar. Acá me han puesto una frase que dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Creo que sí, yo también creo que sí. Listo. Ya les he enviado al chat la práctica para el día de hoy. Antes de que me retire, cuídense mucho, bendiciones. No los voy a poder ver el próximo jueves porque el próximo jueves es 29. Y si el próximo jueves es 29, es feriado, tenemos que ver el desfile de los ronderos. No hay labores, me imagino yo. Bueno, cuídense mucho, un abrazo, hasta que nos volvamos a ver. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Profesor, hasta luego. Hasta luego.